Reciclar. Reciclar se define como la práctica que consiste en someter a un proceso de transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo como recurso, que nos permita volver a introducirlo en el ciclo de la vida. Buenos días, soy Sergio Bericat, de la Unidad Docente de La Puerta, con el proyecto Cultura del Reciclaje en Málaga. La gestión de residuos actualmente es una cuestión por tratar, ya que muchas de las alternativas suponen un impacto medioambiental muy grande. Desde la Unión Europea se plantean objetivos de reducir la cantidad de residuos que se destinan a vertederos hasta un 10% y aumentar el porcentaje de los reciclados hasta un 55%, donde España está muy lejos de cumplir estos objetivos. Respecto a la realidad de Málaga, no existe una cultura del reciclaje, donde el 90% de los residuos son mezclados, siendo difícil recuperar este material para ser reciclado, que va directamente al vertedero. Este se llenará en los próximos años, debido en parte a la mala calidad del compostaje y a la falta de una planta de reciclaje de envases ligeros en el municipio de Málaga. El objetivo del proyecto es resolver los problemas existentes respecto al reciclaje del plástico y del orgánico y acercar el proceso de reciclaje a la ciudad, con el fin de darle visibilidad y concienciar de la importancia de este, creando una cultura del reciclaje. Para el emplazamiento del proyecto se busca un edificio en abandono, con el fin de reciclarlo y transformarlo, devolviéndolo al ciclo de la vida de la ciudad. Se escoge el antiguo edificio de Hacienda en Málaga, edificio brutalista de 1978, abandonado en 2017 sin una visión de futuro para él. Este se localiza en el centro de la ciudad, cercano al casco histórico y en contacto a dos principales ejes de la ciudad, la avenida Andalucía y el río Guadalmedina. Dicho río se encuentra en decadencia, un río seco y sin mantenimiento, lo que supone que se utilice como vertedero ilegal en el centro de la ciudad. La condición formal del edificio de basamento y torre supone que sea una pantalla para la ciudad. A partir del edificio se estructura la logística de recogida de residuos, buscando el menor impacto en la ciudad. Se reduce la flota de vehículos, ya que la distancia requerida es menor, la recepción de la mercancía se realiza de manera enterrada y se implanta un sistema de recogida neumática, siendo el río el principal eje de la distribución. El proyecto busca la cohesión del uso industrial de la planta de reciclaje con un sistema de espacios públicos a lo largo del edificio, distinguiéndose la plaza en planta baja, la terraza en una altura intermedia y el mirador en la parte superior. Para la implementación del proyecto, el edificio de Hacienda sufre un proceso de transformación, que pasa por el cambio del entorno inmediato, la eliminación de forjados y refuerzo de la estructura para que admita el uso industrial, la adición de la estructura externa y la colocación del cerramiento. La planta baja supone el principal catalizador del espacio público y atractor al edificio, creando un nexo entre este, el río y la ciudad. La plaza se utiliza como exposición de obras de arte basura, tanto de obras de grandes dimensiones como zonas de exposiciones, creando espacio público en torno a este. El proyecto quiere ser un hito de espacio público al otro lado del río, un nexo entre el lado este y un lado oeste descuidado. Aparte, se le da una nueva vida al río, mediante la introducción de espacio público de calidad y de huertos urbanos. Tanto el uso industrial como el uso público se organizan de forma que a lo largo del edificio coexistan ambos tipos de espacio. Mientras que el espacio público se desarrolla tanto por las fachadas y las cubiertas del edificio, el uso industrial ocupa gran parte del edificio existente, distinguiéndose la parte superior al reciclaje de envases ligeros y el inferior al de residuos orgánicos. Estos procesos industriales se dividen en 5 partes: la recepción, el almacenamiento, la clasificación y depuración, el tratamiento y la exportación o consumo del resultado. Los distintos eslabones de la cadena de producción se desarrollan de manera vertical por un sistema de gravedad, de forma que el residuo sube y va descendiendo a lo largo del edificio. El proceso de reciclaje de envases ligeros tiene una eficiencia de 3 toneladas hora, cuyo consumo dentro del edificio finaliza en impresión 3D de gran formato, mientras que el reciclaje de residuos orgánicos, con una eficiencia de 1,6 toneladas hora, se transforma en compostaje, que se utiliza tanto en los cultivos de la parte superior como en el propio río. Mientras que el proceso de reciclaje es un proceso descendente, el uso público es ascendente, lo que provoca numerosos puntos de contacto entre ambos espacios. Estos puntos de contacto se relacionan visualmente de forma diferente a lo largo del edificio, de forma que se consiguen crear distintos vínculos en función de la localización del espectador, tanto experimentando cada eslabón del proceso, como el descenso o descenso del material, como el resultado del material una vez reciclado. La condición de pantalla del edificio se aprovecha para dar visibilidad al uso industrial desde el exterior, ya que por sus dimensiones y condiciones formales es visible desde distintos puntos de la ciudad. Por ello, el proyecto apuesta por la transparencia y la utilización de distintos sistemas de envolvente en función del uso que se desarrolla en el interior. Se emplean 3 tipos de cerramiento: cerramiento de doble piel de muro cortina con malla metálica en su interior como envolvente translúcida, los módulos de fachada preexistentes característicos del edificio anterior que determina el módulo de 1,25 que se repite en todo el edificio,
y una piel de plástico reciclado PETG impreso en 3D de gran formato, mediante el método FMS. Este sistema permite la creación de una envolvente translúcida tecnificada, que resuelve el recubrimiento de superficies complejas y las uniones entre los distintos sistemas constructivos. El prototipo consta de cavidades a ambos lados, que funcionan como almacenamiento de calor, de forma que el líquido se localiza en un lado o el otro en función del clima exterior, para preservar el bienestar interior. Este se utiliza para el uso público, de forma que la materialidad ligera se asocia a este tipo de espacios que se caracterizan por una condición cambiante, mientras que el prefabricado de hormigón se asocia al edificio antiguo, al uso industrial, más rígido. En cuanto a la estructura que se desarrolla en la fachada, se realiza a partir de una serie de pórticos verticales en voladizo cada 1,25 metros, con un forjado de madera de celete. Existen dos tipos de pórtico en función del uso que tenga, con sus variables para un correcto desarrollo de su función. La estructura se dimensiona con perfiles tubulares rectangulares de acero, buscando la menor sección admisible y que transmita los menores esfuerzos al edificio existente. Se emplea un sistema de unión frontal y nudos rígidos, con tornillos de alta resistencia para la unión de los perfiles. Esto supone que los nudos y los encuentros se fabriquen y suelden en taller, lo que facilita su unión en obra. También he de destacar el refuerzo de los pilares existentes, aumentando la sección con hormigón proyectado. El proyecto apuesta por la utilización de energías renovables, como paneles solares, la instalación de geotermia y el reciclaje de aguas grises. Los distintos espacios destinados a las instalaciones se encuentran en función de las necesidades repartidas por el edificio. La ventilación de los espacios se realiza por un sistema de ventilación por depresión, pasando por un filtro físico de limpieza por scrubbers y un biofiltro para la eliminación total de los olores generados. El proyecto cultural de reciclaje explora la definición de reciclaje desde distintos puntos, desde el propio concepto, desde una cuestión programática, desde una cuestión material o constructiva, dando como resultado un hito en la ciudad, un lugar donde el uso industrial y el uso público coexisten, un edificio productivo que da solución a problemas existentes, visibilizándolos. Un centro neurálgico de la gestión de residuos y catalizador urbano. Todo el proyecto con la premisa de crear una cultura del reciclaje.